Entonces, muy buenos días de nuevo. El día de hoy vamos a continuar con termodinámica, la tercera parte de termodinámica, donde recordemos que inicialmente habíamos estado trabajando primero definición de energía, ¿cierto? Como capacidad que tiene un sistema para hacer un trabajo. A partir de ahí tuvimos que definir entonces qué era un sistema y encontramos tres tipos de sistemas que se pueden estudiar en termodinámica. Un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. Los definimos, los caracterizamos. A partir de ahí definimos nuestra primera propiedad dentro de la termodinámica, nuestro primer tema dentro de la termodinámica, que era la entropía. Bien. Y a partir de la entropía encontramos que para definir la cantidad de energía interna que posee un sistema, necesitábamos saber solamente la entropía que posee el sistema, la cantidad de partículas que componen ese sistema y el volumen que ocupa ese sistema. Con esos tres parámetros, suficiente teníamos información para describir la energía interna de un sistema. El problema que habíamos encontrado es que experimentalmente no podemos medir la energía interna, pero sí podíamos medir las variaciones de energía interna. Y para ilustrar ese concepto, entonces usamos ruptura y formación de enlaces para ver cómo encontramos deltas de energía en reacciones tradicionales de la química. Bien. Luego, a partir de ahí, describimos de la energía interna nuestro primer principio de la termodinámica. Bien. Donde decíamos que en un sistema cerrado, es decir, no había un intercambio de partículas con el medio, en un sistema cerrado, la primera ley de la termodinámica define que la energía interna de un sistema está compuesta por calor y por trabajo. Bien. Y a partir de ahí, entonces encontramos dos caminos donde podíamos medir esa energía interna de un sistema, o esos cambios de energía interna de un sistema. Usando volumen constante, donde establecimos que experimentalmente era muy dificultoso, muy laborioso mantener con un volumen constante, razón por la cual entonces nos movimos hacia presión constante, que gracias a la presión atmosférica podíamos entonces hacer ese tipo de experimentos a presión constante. De ahí matemáticamente dedujimos que cuando se hacía los experimentos a presión constante, encontramos un parámetro bastante interesante que se llamaba calor de reacción a presión constante, que para evitar ese nombre tan largo le llamamos entropía, definido por la letra H. ¿Bien? Eso fue como el resumen de lo que hemos estado viendo de termodinámica. Y entonces, esa H, que es lo que llamábamos entalpía, era la medida por la cual experimentalmente nosotros podíamos determinar los cambios de energía interna que posee un sistema. ¿A través de qué? De intercambios de calor a presión constante. Entre paréntesis, entalpía. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a manejar entalpías como tal y mirar cómo experimentalmente nosotros sí efectivamente podemos medir los cambios de entalpía. Y entonces empezamos a definir lo que es entalpía de formación y entalpía de reacción, ¿verdad? Antes de iniciar con los conceptos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O puedo iniciar directamente ya con el concepto de entalpía estándar de formación? Inicio, ¿no, profe? Ya, vamos a iniciar entonces. Entonces, primero, el símbolo que aparece a la mano derecha superior. Recordemos que deltas indican cambios, H hace referencia a entalpía, F nos daría formación, y este simbolito, que es un cero normalmente, significa estándar. ¿Sí? Entonces, la entalpía estándar de formación se resume así como los cambios de entalpía estándar de formación. Y cuando nos referimos a estándar, nos referimos a condiciones estándar de presión y temperatura. Conceptos que habíamos introducido mucho antes, cuando trabajábamos en gases, que decíamos condiciones estándar, una atmósfera de presión, 25 Celsius de temperatura. ¿Verdad? Cuando hablamos de entalpía estándar de formación, lo que estamos diciendo es que estamos formando compuestos, ¿bien? A partir de elementos. Y aquí medimos entonces qué energía se está liberando en forma de calor a presión constante, es decir, entalpía. ¿Qué energía se está liberando cuando yo mezclo vemos nuestra molécula dióxido de carbono, porque está compuesta por carbono
elemental, carbono en elemento, y oxígeno. Aquí oxígeno, su elemento, pero no podemos tomar cualquier forma de cada uno de estos elementos. ¿Qué quiero decir? Cuando voy a introducir aquí una definición, alotrópico, cuando estamos escogiendo qué forma del carbono vamos a usar, estamos diciendo qué forma alotrópica del carbono vamos a usar. Recordemos que el carbono puede existir en condiciones normales de presión y temperatura en diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, puede existir como diamante, puede existir como grafito, puede existir como grafeno, o todas las formas de carbono que nosotros podamos ver que existen, ¿cierto? En esas condiciones normales de presión y temperatura, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que existe diamante, grafito, grafeno. Ahora, ¿cuál de todas ellas es? A todos estos conjuntos de formas se les llama formas alotrópicas, que son las diferentes formas en las que puede encontrarse un elemento en este caso. Bien, entonces, experimentalmente se miden las energías y se determinó que el más estable es grafito. Bien, entonces, cuando vamos a mirar una entalpía de formación de algún compuesto que tenga carbono, partimos del carbono en forma de grafito. Bien, el oxígeno. El oxígeno, por supuesto, también tiene varias formas alotrópicas. Una es el oxígeno molecular y el otro es el ozono. Bien, ¿por qué no pongo el oxígeno solo? Porque el oxígeno solo no existe en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, en cambio, el oxígeno molecular y el ozono sí existen. Bien, y a partir de aquí la pregunta es, ¿cuál de ellos es el más estable? Bien, entonces experimentalmente se hacen las mediciones y se determina que el más estable es el oxígeno molecular. Bien, razón por la cual para establecer la entalpía de formación de un compuesto como dióxido de carbono, partimos del carbono en estado sólido, que tiene que ser grafito, más el oxígeno en estado gaseoso, que debe ser el oxígeno molecular. Cuando lo mezclamos, encontramos entonces la formación del dióxido de carbono. Y midiendo el calor transferido en esta reacción, podemos determinar la entalpía de formación de ese sistema. Bien, entonces recordemos, aquí a través del gráfico vamos a hacer el resumen, que cuando hablamos de entalpía estándar de formación, que es todo esto, partimos de los elementos en sus estados estándares más estables, carbono, grafito, oxígeno, estado gaseoso, molecular, los mezclamos, se forma entonces dióxido de carbono. Bien, y al igual, y en este caso para la entalpía, como habíamos visto en la clase anterior, en el concepto de entalpía siempre funciona. Cuando tenemos un sistema que es negativo, decimos que libera energía y por lo tanto es exotérmico. Bien, aquí no existen marcos de referencia para decir, depende del marco de referencia, puede ser positivo o negativo, no. Recuerden que para entalpía, siempre que sea negativo, estamos hablando de liberación de energía y por lo tanto de un sistema exotérmico. Bien, y entonces de aquí se concluye, eso solamente es conceptual, de aquí se concluye que la entalpía de formación estándar, para el dióxido de carbono es de menos 393.5 kilojulios. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá referente al concepto de entalpía estándar de formación? Bien. La pregunta que nos surge a partir de aquí es, ¿para qué nos sirve a nosotros conocer todas estas entalpías estándares de formación? Bien. Con estas entalpías estándares de formación, nosotros sí que podemos ahora calcular las entalpías de reacción. Recordemos, cambio de entalpía estándar de reacción. Aquí voy a recuperar R, lo demás está definido en la diapositiva anterior. R viene de reacción. Bien. Entonces, si queremos calcular la entalpía de una reacción, bien, debemos conocer las entalpías de formación de quienes están involucrados en esa reacción. Bien. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, vamos a suponer glucosa C6H12O6, ¿cierto? Más oxígeno y me produce dióxido de carbono más agua, por supuesto esto debe estar balanceado. Yo debo conocer la entalpía de formación estándar de este compuesto, la entalpía de formación
estándar de este compuesto, la entalpía de formación estándar de este compuesto y la de este compuesto. Y cuando yo conozco todos estos valores, bien, de aquí puedo entonces encontrar la entalpía estándar de esta reacción. Bien, ¿qué significa? Que cuando yo tomo azúcar, hago combustión de ese azúcar para producir dióxido de carbono y agua, puedo saber cuánto calor va a liberar. Recordemos que entalpía es el calor a presión constante. Cuando yo hago esta reacción, puedo saber entonces a presión constante, que es lo que se hace normalmente en la cocina cuando se quema azúcar. Bien, puedo saber cuánto calor está liberando esa reacción. Bien, entonces para eso necesito saber yo estas entalpías de formación estándar de cada uno de los compuestos. Bien, entonces vamos primero a mirar cómo calculamos estas entalpías de reacción, partiendo de estas tablas que ya tienen todas sus entalpías de formación. Aquí, por si no se alcanza a ver, aquí esto es entalpía estándar de formación, igual acá, entalpía estándar de formación. Bien. Muchas de estas tablas existen en la red, en documentos, en artículos científicos, en libros de textos universitarios. Existen muchas tablas. Bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, C6H12O6, glucosa. Aquí está. Conozco su calor de formación. Dióxido de carbono estaba en la diapositiva anterior, ¿cierto? Y agua. Entonces aquí nos van a decir agua, qué tipo de calor de formación tiene, dependiendo si es agua líquida o agua en estado gaseoso. En este caso, según esta reacción, esto es agua en estado gaseoso. Y por eso es importante siempre escribir los estados de agregación de cada uno de ellos. Entonces, a partir de aquí, podemos deducir cuánto calor desprende esta reacción. Y ya después miramos cómo podemos medir cada una de estas entalpías de formación. O sea, de dónde salió cada uno de estos. Bien. Entonces, vamos a mirar, obviamente a través de ejercicios, cómo nosotros podemos calcular esta energía. Y por supuesto vamos a hacer energía práctico. Entonces, el primer caso es cuánto calor libera la combustión de 250 gramos de metanol. Como dicen cuánto calor libera, vamos a suponer que es calor a presión constante, es decir, cuánto es la entalpía de esta reacción en condiciones estándar de presión y temperatura. Bien. Como esta reacción es una combustión, en algunos textos van a encontrar que lo escriben así. C de combustión, pero esta combustión es realmente una reacción. Bien, la combustión es una reacción, así que pueden encontrarlo ya sea como calor de combustión o como calor de reacción. Entonces, extraje los números de las tablas para no estar moviendo entre las diapositivas. Y dice que la entalpía estándar de formación para el metanol, perdón, es este valor. Para el dióxido de carbono es este, y para el hidrógeno, perdón, y para la del agua es este. Entonces, ¿qué nos dice nuestra definición? Nuestra definición exacta, bueno, la más cercana para no confundir tanto con el lenguaje. Si queremos saber la entalpía de una reacción, ¿cierto? Debemos sumar todos los moles que están involucrados en las entalpías de formación a presión estándar o a condiciones estándar de los productos menos la suma de todos los moles que están involucrados en los reactivos. Esa es la definición. Bien, pero siempre trato de irnos a lo más sencillo. ¿Qué significa? Primero, por supuesto, antes de iniciar debemos tener balanceada la ecuación. Aquí vendría un 2, aquí vendría un 3, aquí vendría un 2 y aquí vendría un 4. Ya balanceada la ecuación, procedemos de manera análoga a cómo calculábamos energías internas a través de enlaces. Procedemos con dos metanoles. Bien, mi coeficiente estequiométrico me dice que tengo 2 metanoles. ¿Cuánto calor libera cada metanol? Menos 239.1 kilojulios. Menos 239.1 kilojulios. Bien. Más 3 oxígenos. Y ahora la pregunta es, ¿qué valor le coloco al oxígeno? No aparece en las tablas, no aparece en ningún lado. Recordemos que oxígeno es una forma alotrópica estable
este oxígeno molecular es la forma alotrópica más estable que existe del oxígeno. Bien, es decir que estos elementos que aparecen acá, como este y como este, ¿verdad? Que son las formas estables, van a ser nuestras referencias. ¿Y qué significa que sean nuestras referencias? Que sean nuestras referencias implica que su calor de formación es cero. En otras palabras, no necesitamos energía, ni absorber ni liberar energía para formar este oxígeno, porque este oxígeno ya existe en la naturaleza. Por lo tanto, va a ser cero. Como cuando los geólogos miden altitud de montañas, deben establecer un punto cero. Y el punto cero, por común acuerdo entre ellos, es el nivel del mar. Para los químicos, el punto cero, según acuerdo entre ellos, es los elementos más estables. Y entonces van a ser su respectivo cero. En este caso, oxígeno es el más estable, va a ser cero. ¿Qué me va a producir esa mezcla? Me va a producir 2 dióxidos de carbono, cada uno de ellos con menos 393.5 kilojulios, ¿verdad? Y finalmente, 4 aguas, cada agua con menos 298.8 kilojulios. Bien, procedemos a hacer la aritmética. Por el lado izquierdo tenemos menos 478.2 y por la derecha tenemos menos 1982.2. En el fondo, ¿qué hicimos? La sumatoria de cada una de las moles de todos los productos, por un lado, y por el otro lado, los reactivos. Recordemos la definición. Nos dice entonces que sería, voy a escribirlo de manera sencilla, la entalpía de formación de los productos menos la entalpía de formación de los reactivos. ¿Quiénes son mis productos? Menos 1982.2. Es decir, menos 1982.2 menos mis reactivos, que son menos 478.2. Hago el cálculo y me dice que esta entalpía de reacción, bien, corresponde entonces a menos 1504 kilojulios. Bien. Y no escribo kilojulios por mol. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se liberan 1504 kilojulios, ¿verdad? Por cada 2 moles de metanol que estoy introduciendo al sistema. Después más adelante vamos a mirar las ventajas y desventajas que tiene el no tener balanceada la ecuación con un 1 desde el principio. Vamos a hacer los diferentes tipos de modalidades que existen, por supuesto. Bien. Entonces, finalmente, ya lo que nos queda hacer es estequiometría usando la energía. Bien, es decir, ¿cuánto calor libera la combustión de 250 gramos de metanol? Primero lo que hicimos fue calcular la energía en forma de calor a presión constante, es decir, entalpía, que libera una reacción. ¿Qué reacción? Esta reacción. Ahora, ¿qué pasa si no usamos 2 moles, si no usamos simplemente, voy a hacerlo en verde, 250 gramos de metanol? Partimos con 250 gramos. Vamos a escribir metanol así. 250 gramos de metanol. Debo pasarlo, por supuesto, a moles, porque en estequiometría siempre manejamos moles. Y lo hacemos a través de su masa molar. Calculamos la masa molar de metanol. Ustedes ya saben hacerlo. Esto nos da 32.04 gramos de metanol. Corresponden a 1 mol de metanol. Bien. Y ahora vamos a usar nuestra ecuación. Nos dice que cada 2 moles de metanol liberan 1504 kilojulios. Cada 2 moles de metanol liberan 1504 kilojulios de energía. Verificamos unidades, gramos de metanol por un lado, por otro lado moles de metanol, y obtenemos kilojulios de energía. ¿Cuántos? Procedemos con la calculadora a calcular esto y nos da entonces menos 5.867.66 kilojulios. Bien. Y vamos a mirar si tiene sentido esto que estamos escribiendo. Un mol son 32 gramos. ¿Tenemos cuántos? 250. Por lo tanto, tenemos más de 2 moles, más de 3 moles.
que significa que esta energía tiene que ser mucho más grande cuando quemamos esos 250. Y efectivamente el valor que obtuvimos es mucho más grande. Así que, sentido físico, al menos el ejercicio tiene. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, Sí. ¿cuál es el metanol? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es como la fórmula química del metanol? Esta. ¿Cómo se representa? Voy a hacerlo con morado. Esta que está acá es el metanol. Ah, ya. Profe, ¿Sí? el menos 1500 a cuántos gramos, o sea, gramos equivale, porque se supone que 250 equivale a, o sea, se pueden quemar con, o sea, 5087,66 creo yo, pero 1504 ¿a cuál correspondía? 1504 equivalen a 2 moles. Ah, ya, Bien, porque es a eso. partir de esta ecuación que obtuvimos este valor. Para saber los gramos Profe, tendríamos que hacer porque otras, perdón. Para saber los gramos tendríamos que hacer otra estequiometría. Bien. Ahora sí pregunté. profe, porque el O2 se eliminaba. ¿Cuál dos? El O2, No se la elimina. fórmula cuando va. El valor de O2 en energía es 0. Esto es un 0. Ah, ya. Vamos a reescribirlo. Es Profe, que lo tacho para que no se confundan con las cosas. Es un 0. profe, Sí, cuénteme. lo que pasa con el O2 puede pasar con cualquier elemento, ¿no? Así como el carbono en delante. Exacto. Este carbono que está aquí atrás, si es el grafito, es 0. Si es el diamante, debe tener otro valor, porque el valor que nosotros establecemos como 0 es el más estable, que es grafito. Si vemos la tabla, aquí aparece diamante, carbono en estado sólido, 1.88. Mientras que el grafito no va a aparecer porque es nuestro 0. Entonces, aquí con el tiempo vamos a irnos acostumbrando a quién va a ser el 0 por cada elemento. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué número que está al lado del menos 393, coma? ¿Qué es eso? Un 5. Ah, ya. Un 5. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio en el que vamos a determinar qué pasa ahora si nuestra ecuación está balanceada empezando con un 1. Bien. Tenemos ahora otro ejercicio, ¿cierto? Y nos dice, ¿cuánto calor libera la combustión de 12 gramos de benceno? Tenemos benceno en estado líquido más oxígeno, produce dióxido de carbono más agua. Bien. Entonces, aquí vamos a encontrar una regularidad. Y es que cada vez que hablamos de una combustión, mientras que sea completa, estamos diciendo que estamos mezclando lo que sea que esté haciendo combustión con oxígeno, y eso va a formar dióxido de carbono y agua. Bien. Siempre y cuando haya hidrógeno para formar agua. Entonces, paso número 1, balancear la ecuación. Dijimos que esta vez íbamos a balancear la ecuación asegurando que el primer número sea un 1. Es decir, si desarrollamos esto por método algebraico, encontraríamos aquí 15 medios, encontraríamos aquí 6, encontraríamos aquí un 3, asegurando que este sea un 1. Bien. Y a partir de aquí empezamos a calcular. Ya no va a escribir la ecuación esta de el calor de reacción. Entonces dice calor de reacción, en este caso es igual al calor de combustión estándar. Bien. ¿Por qué sé que es una reacción y no un calor de formación? Porque, me regreso otra vez tres diapositivas, aquí partíamos de los elementos estables. Siempre que partamos de elementos estables, estamos hablando de una formación. Si partimos de algo que no es un elemento estable, en este caso benceno, entonces es una reacción. Y usamos las tablas para obtener nuestros valores. Partimos. ¿Cuántos
Bencenos tenemos un benceno. ¿Qué valor posee el benceno? 82.8 kilojulios. 82.8 kilojulios. Bien. Ahora, más 15 medios de oxígeno. ¿Cuánto es el calor de formación del oxígeno? Dijimos que era 0, nuestra referencia por ser el más estable. ¿Qué nos forma? Nos forma 6 dióxidos de carbono, cada dióxido de carbono, con menos 393.5 kilojulios, ¿verdad? Y finalmente 3 aguas, y cada agua con menos 285.5 kilojulios. Menos 285.5 kilojulios. Bien. Ya sabemos que esto es 0. Y entonces nos quedaría por el lado izquierdo 82.8 y por el lado derecho nos quedaría menos 3.217.5 kilojulios. Entonces ya podemos decir que nuestra entalpía de reacción, que en este caso corresponde a una combustión, a que es igual a los productos menos los reactivos. Calculamos esto y nos dice que esto tiene un valor de menos 3.300.3 kilojulios. Y ahora, ¿en qué va a radicar la diferencia? En que como partimos a través de un 1, podemos decir que esta energía es liberada por cada mol de benceno en este caso. Bien. Anteriormente no pudimos escribir que venía por mol porque era un 2. Bien, pero en este caso podemos decir que es por mol porque viene de un 1. Solamente por eso. Bien. Y más adelante vamos a mirar entonces en qué influye al final, si es más fácil, difícil o qué pasaría si no tuviéramos información completa. Vamos a dar entonces respuesta a nuestra pregunta de cuánto calor libera la combustión de 12 gramos de benceno. Es decir, cuánta entalpía está liberando cada vez que yo quemo 12 gramos de benceno. Parto de 12 gramos de benceno, vamos a escribir benceno aquí, BZ. Usamos la masa molar de 66H6, la calculamos, son 78.11. 78.11 gramos de benceno corresponden a un mol de benceno. Bien. Entonces, ahora usamos este valor. Sabemos que por cada mol de benceno se liberan menos 3.300.3. Por cada mol de benceno se liberan menos 3.300.3 kilojulios. Verificamos ahora entonces las unidades, gramos de benceno por un lado y por otro lado moles de benceno. Ya una vez verificado unidades, calculamos usando calculadora y nos dice que son menos 507.2 kilojulios. Bien. Ahora, sabemos que un mol son 78 gramos. Bien. Si tenemos 12 gramos, la energía tiene que ser mucho menor a este valor. Verificamos, efectivamente es mucho menor. Pasamos de menos 3.300 a menos 507. Por lo tanto, estamos diciendo que el ejercicio tiene un poco de sentido físico al menos de lo que está sucediendo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, habla tú. Es que todavía no entiendo cuándo es una reacción. ¿Cuándo es qué, perdón? ¿Cuándo es una reacción? ¿Cuándo hablamos de una reacción? Hablamos de calor de... Bueno, voy a regresar un poco para mirar las diferencias. Voy a borrar acá. Oh, borré la C. No sabía que eso se podía hacer. Si miramos en esta reacción, todas son reacciones. En el fondo todas son reacciones. Pero en química dividimos las reacciones a través de la entalpía en diferentes procesos. Bien, puede ser una reacción de combustión, puede ser una reacción de formación, puede ser una reacción que no tenga nombre de reacción, etc.
Todas son reacciones. Bien. La diferencia es qué información nos da a nosotros la medida del calor. En este caso, partimos de un elemento estable, carbono en forma de grafito, y partimos de un elemento estable, oxígeno en forma de grafito. Como partimos de ellos estables, son elementos en estados estándares, los productos que se obtienen ahí, que normalmente es 1, nos da la energía o la entalpía de formación. Entonces, esta reacción corresponde a una reacción de formación. ¿Por qué? Porque partimos de sus elementos más estables. Siguiente reacción, tenemos esta. Tenemos metanol. Metanol no es un elemento estable, es una molécula. Por lo tanto, no puede ser una reacción de formación. ¿Qué tipo de reacción es? Es una reacción de combustión. ¿Por qué? Porque partimos de una molécula y un elemento que en este caso coincide con un elemento estable y por lo tanto es cero. Puede ser otro elemento cualquiera que no sea cero, por supuesto. Siguiente reacción. Nos dice, partimos de benceno, C6H6, no es un elemento estable, es una molécula y por lo tanto la reacción no corresponde a una formación, sino corresponde a una combustión. Entonces el calor que encontramos es un calor de combustión. Más adelante vamos a mirar entonces reacciones que corresponden a formación. Por ahora solamente reacciones que corresponden a cualquier otra cosa. Bien. ¿Alguna otra pregunta está acá? Profe, el benceno es C6H6. Sí, este es el benceno. Benceno, que es lo que abajo escribí como BZ. Profe, ¿Sí? y abajo del 82,8 dice 8. entalpía de reacción, o sea, delta Sí. entalpía de reacción es igual a entalpía Entalpía de de qué, combustión. es una C, De combustión. de combustión. Sí. En este caso, la reacción, ¿a qué corresponde esta reacción? A una combustión. Entonces, entalpía de reacción es igual a entalpía de combustión. ¿Qué pasó en este caso y en el anterior? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿O procedemos? Siga, no, profe. Ya, voy a... Un momento que estoy cambiando la metodología de subir la información a Finis. Y necesito tomar pantallazo de esto. Un momento, estoy tomando mis apuntes. Y de esto. Ya, siguiente ejercicio. ¿Cuánto calor libera la combustión de 23 gramos de butano? Verificamos. Partimos con algo que no es un elemento estable. Por lo tanto, esta energía de reacción no corresponde a una formación. ¿A qué corresponde? A una combustión. Porque nos lo dice el ejercicio o porque vemos que esto se está mezclando con oxígeno. ¿Bien? Combustión u oxidación es equivalente. Combustión. Bien. ¿Cuánto calor libera la combustión de 23 gramos de butano? Pues aquí vamos a introducir dos conceptos, que es la mezcla de los dos conceptos que vimos por separado anteriormente. Vamos a equilibrar la ecuación. Bien. Esto sería 2 por acá. Aquí serían 13. Aquí serían 8. Y aquí 10. Bien. Una vez balanceada nuestra ecuación, procedemos entonces a mirar las entalpías de formación que compone esto. Bien. Entalpía de formación de este butano. Tenemos 2 butanos y cada butano libera 124.7 kilojulios. Bien. Tenemos 13 oxígenos y sabemos que cada oxígeno corresponde a un 0 porque es un elemento estable que existe en la naturaleza. ¿De aquí qué se produce? Se producen 8 dióxidos de carbono, cada dióxido de carbono con menos 393.5 y se liberan además 10 aguas y cada agua con menos 285.5. Bien, verificamos esto, ya sabemos que esto es 0, si no lo introducimos en la calculadora. Y por el lado izquierdo tenemos entonces
menos 249.4. Y por el lado derecho encontramos que corresponde a menos 5.736. Esta ecuación de reacción de formación, perdón, esta entalpía de reacción, dijimos que correspondía a una combustión a condiciones estándar. Bien, por lo tanto, de aquí se dice que tomamos nuestros productos, 5.736, menos los reactivos, y calculamos. Obtenemos un valor de menos 5.486.6 kilojulios. Bien. Y recordemos que describimos solamente kilojulios porque viene por cada 2 moles. Bien. Si quisiéramos ¿Profe? reescribir, sí, cuéntame. Aquí no se multiplica por menos 1. No. Decíamos que tenemos aquí menos 5.486.6 kilojulios por cada 2 moles. Si queremos saber cuánta energía se libera por cada mol, ¿qué debemos hacer? Habíamos visto en los ejercicios anteriores que eso es proporcional al número con el que se desarrolla. Entonces, si queremos que esto sea por mol, deberíamos dividir este 2 entre 2 para que dé 1. Así que esto, en este caso, lo dividimos entre 2. Así, 2 entre 2 me da 1. Y esta energía entre 2 me da la energía por una sola mol. Es decir, menos 2.743.3 kilojulios. Y este sí decimos que es por mol. Bien. Es decir, este número lo obtuvimos con 2 moles. La mitad de 2 debe ser la mitad de esta energía. Para tener 1 mol debe ser la mitad de esta energía. Cuéntame. ¿Por qué se dividía por 2 ese? Para poder escribir por mol. Solamente por eso. Ah. Bien. Entonces, si queremos saber cuánta energía por mol es, debemos hacer que esto valga 1. ¿Y cómo hacemos que esto valga 1? Dividiendo este número entre 2. Y por lo tanto, la energía también tiene que dividirse entre 2. O lo pueden hacer con una estequiometría también. Pero ya vimos que la estequiometría, que le hicimos en ejercicios de la clase anterior, correspondía a multiplicar o dividir por este número. Así que aquí dividimos entre 2 y obtenemos el valor por cada mol de butano en este caso. Y ahora vamos a mirar qué diferencia hay en usar este valor y usar este valor. Para resolver la pregunta de cuánto calor libera la combustión de 23 gramos de butano. Bien, partimos con 23 gramos de butano. Voy a hacerlo en azul, la que corresponde al número grande, y en morado la que corresponde al número pequeño. Bien, entonces, en azul tenemos 23 gramos de butano, que lo voy a escribir así. Bien. Hallamos la masa molar del butano, que es esta, C4H10. Bien, nos dice que son 58.12 gramos. 58.12 gramos de butano corresponden a 1 mol de butano. Bien. Ahora, ¿qué nos dice nuestra ecuación? Nuestra ecuación nos dice en azul que se liberan 5.486.6 kilogramos por cada 2 moles de butano. Por cada 2 moles de butano, ¿cuánto liberaba? Menos 5.486.6 kilojulios. Verificamos unidades, gramos y moles. Y esto nos tiene que dar en kilojulios. Ahora voy a hacer un solo cálculo al final. En el caso del morado, si queremos usar esta energía, ¿cómo deberíamos proceder? Decimos que partimos con 23 gramos de butano y sabemos que cada 58.12 gramos de butano corresponden a 1 mol de butano. ¿Bien? ¿Y qué nos dice nuestra energía? Que por cada mol se liberan menos 2.743.3. Por cada mol se liberan, por cada mol de butano, se liberan menos 2.743.3
43.3 kilojulios. Bien, por supuesto, esto nos tiene que dar el mismo valor que corresponde a menos 1085, perdón, a menos 1085.6 kilojulios. Los dos valores nos dan lo mismo. Entonces, ¿en qué radica la diferencia? En que si yo conozco este valor por mol, no necesito conocer la ecuación completa. Simplemente digo, tengo 23 gramos, un mol libera esto, procedo. Para el caso del azul, sí que necesito conocer la manera en cómo está balanceada la ecuación. Bien, son 5.486 cuando está balanceada de esta manera. Si estuviera balanceada de otra forma, el número sería un número completamente diferente. Entonces, es importante recordar o saber que este número viene por este balanceo. Entonces, si obtenemos solamente este número y no nos dice por mol, debemos sí o sí conocer la forma en que está balanceada la ecuación. A diferencia de este, no necesitamos conocer la ecuación química. Simplemente sabemos que la combustión del butano libera esta energía por cada mol de butano. Y podemos proceder directamente acá. Con este, lo reiterativo, necesitamos saber la manera en cómo está balanceada la ecuación química. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, entonces no hay una diferencia entre la de combustión y la de reacción, ¿cierto? No. La combustión es una reacción. Recordemos que reacciones existen de muchos tipos. Y en este caso estamos hablando de una combustión. Siempre lo escribo porque hay textos en que dicen que esto es entalpía de combustión, pero nunca aclaran que la combustión es una reacción. Es simplemente eso. Ya, ok. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta como más externa. ¿Para cuándo está fijado el control o aún no hay fecha? ¿Para cuándo está fijado qué, perdón? ¿El control? ¿O Sí, todavía no hay hay fecha. fecha? Sí, hay fecha. ¿Ya? Está escrita, porque no la sé, la fecha está escrita en el sílabus que está arriba en Efini. Si quieres al final de la clase Ya. podemos verificar la fecha. Me recuerda, por favor. Pero Ya, está profe. escrita ahí en Efini. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, entonces vamos a mirar cómo se calcula todos estos números que hemos estado usando. Esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá. Es decir, cómo se calculó todas estas tablas que existen en la red o en los libros, en la bibliografía como tal. ¿Dónde salieron todos estos números? Entonces, por supuesto, hay formas fáciles de hacerlo y formas no tan fáciles de hacerlo. Porque difíciles tampoco son menos fáciles, ¿bien? Entonces, el día de hoy, vamos a mirar tiempo, sí, el día de hoy alcanzamos solamente a mirar el método directo y la próxima clase veremos el método indirecto, lo cual nos da cabida a hablar de la ley de Hess y eso nos daría al siguiente paso de entalpías de reacción, ¿bien? ¿Cómo se calculan estas entalpías de formación estándar? Recordemos, ¿cómo sabemos que es una formación? Habíamos dicho que esto es una reacción, ¿cierto? Esto es una entalpía de reacción, pero no es cualquier reacción. ¿Qué tipo de reacción es? Vemos además que es una combustión, ya que podemos decir que esto es una entalpía de combustión. Y además de ser una combustión, porque estoy mezclando carbono con oxígeno, que genera combustión, además de generar esta combustión, ¿qué más está sucediendo acá? Estamos partiendo de un elemento estable, que es el carbono en forma de grafito, y de un elemento estable, que es el oxígeno molecular. Como estoy partiendo de dos elementos estables para formar un solo compuesto, y ojo al lenguaje, parto de dos elementos estables para formar un compuesto, entonces estoy hablando de una entalpía de formación. ¿De qué compuesto? Aquí me falta un 2. De el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Recordemos, ¿esto es una reacción? ¿Esto es una reacción? Sí que es una reacción. Entonces, eso corresponde a una entalpía de reacción. Pero, ¿qué tipo de reacción es? Es una combustión porque está mezclando con oxígeno. Así que es el mismo valor de una entalpía de combustión. Bien.
Pero si nos vamos a más detalle, vemos que son dos elementos estables para formar un compuesto. Entonces, es una entalpía de formación. Bien, si se fijan acá, decimos que la entalpía de reacción, ahí está escrito, corresponde a menos 393.5 kilojulios. Puede aparecer en otro texto que esto es la entalpía de combustión de la reacción, menos 393.5 kilojulios. Y ya vemos por qué puede llamarse combustión o reacción. Y ahora, ¿por qué decimos que corresponde a la entalpía de formación del dióxido de carbono? ¿Por qué yo estoy afirmando esto? Entonces vamos a mirar la definición. La definición nos dice que una entalpía de reacción, ¿cierto?, corresponde a la suma de todos los moles, ¿de quién? De mis productos, de mis entalpías de mis productos, de formación de mis productos, menos la suma de todo lo que está involucrado de mis reactivos. Esta es la definición. Y ahora, experimentalmente, cuando yo mezclo carbono por oxígeno, obtengo un valor 393.5 kilojulios. O sea, cuando hago esto, obtengo 393.5 kilojulios. Vamos a reemplazar ahora valores. Entalpía de reacción. ¿Quiénes son mis productos? Son dióxido de carbono, es decir, es la entalpía de formación del dióxido de carbono. Y no tengo más productos. ¿Quién es mi reactivo? Mi reactivo, tenemos el carbono, me dice mi definición, que esto es la entalpía de formación del carbono, y además es la entalpía de formación de mi otro reactivo, que es el oxígeno molecular. Y sabemos que esta reacción me da un valor de menos 393.5 kilojulios. Vuelvo a la siguiente línea. ¿Cuánto es mi entalpía de formación de dióxido de carbono? No la conozco, así que sigo escribiendo que esto es entalpía de formación de dióxido de carbono. Menos, ¿quién es mi entalpía de formación de carbono? ¿Qué tipo de carbono estoy usando? Carbono en forma de grafito. ¿Es un elemento estable? Sí, es el más estable de todos los carbonos. Por lo tanto, su entalpía de formación, ¿cuánto es? 0. Más. Esto es 0. Más. Entalpía de formación del oxígeno. Oxígeno es el oxígeno molecular, es el oxígeno más estable, la forma alotrópica más estable. Por lo tanto, es nuestro elemento de referencia y debe tener un valor de 0. 0. El dióxido de carbono no es un elemento, por lo tanto no puede ser 0. Por eso no sabemos cuánto es, pero no es 0. Es diferente de 0 a cualquier otro valor. Y decimos que esta reacción tiene un valor de menos 393.5 kilojulios. Bien, sabemos ahora ya que todo esto da 0. Y entonces aquí se dice que esta entalpía de reacción debe ser igual a la entalpía de formación del dióxido de carbono y que eso tiene un valor de menos 393.5, volver a aprender a escribir 5 kilojulios. Bien, entonces aquí matemáticamente demostramos que esto al ser 0 y esto al ser 0, sí, rápidamente, esto es 0, esto es 0, si la entalpía de reacción tiene este valor, corresponde entonces a la entalpía de formación del compuesto que quede, que en este caso es dióxido de carbono. En resumen, eso es lo que acabo de mostrar acá. Bien, entonces, siempre que iniciemos con elemento estable para formar un compuesto, la energía de esa reacción corresponde a la energía de formación del compuesto que se está formando, que en este caso, menos 393.5. Verificamos, dióxido de carbono, menos 393.5. Y así está escrito en todo lado. Bien. ¿Pregunta hasta acá? Profe, Sí. o sea, cuando
presenta una entalpía de reacción por formación, sería como que solamente va a quedar uno o como Sí, cuando el hablamos de producto. formación solamente va a quedar uno, producto, y viene de sus elementos básicos más estables. Ah, ya. Ya, entonces voy a regresar un poco acá para aclarar ese detalle. Aquí la tabla. Bien, no tengo espacio, voy a borrar, perdón. Reinicio la presentación. Aquí estamos. Entonces, decimos que vamos a mirar, por ejemplo, agua. Agua líquida. Bueno, el agua en realidad se forma en el estado gaseoso. Agua gaseosa. ¿Cómo yo formo el agua en estado gaseoso? Parto de sus elementos. ¿Quiénes son sus elementos? Oxígeno, que en este caso el más estable es el oxígeno molecular, e hidrógeno, que en este caso el hidrógeno molecular es el más estable. Bien. Voy y tomo un mol de hidrógeno, tomo un mol de oxígeno. Bueno, esto tiene que estar balanceado. Vamos a poner un medio, está balanceado. Tomo un hidrógeno, un mol de hidrógeno, media mol de oxígeno, las mezclo, formo agua en estado gaseosa, bien, y encuentro que esta entalpía de reacción es ¿cuánto? Menos 241.8 kilojulios por mol. Encuentro que ese es el valor de esta reacción. Y además sé que este hidrógeno es el más estable. Por lo tanto, su entalpía de formación es 0. Bien. Sé que este oxígeno es el más estable. Por lo tanto, su entalpía de formación es 0. El agua, voy a hacerlo en negro. El agua, ¿cuánto es su entalpía de formación? No la sé. ¿Cómo la conozco? Porque esto es 0, viene un elemento estable, esto es 0, viene un elemento estable. De todo, la reacción, lo único que me queda es el hidrógeno. Perdón, lo único que me queda es el agua. Por lo tanto, esta entalpía de formación debe corresponder a la entalpía de reacción, que corresponde a este número, que es este mismo número que está ahí. Y así lo puedo hacer con todas. Cloruro de hidrógeno. ¿Cómo obtengo cloruro de hidrógeno? Parto de su elemento más estable, hidrógeno gaseoso, parto de su elemento más estable, cloro gaseoso. Bien, y esto me forma entonces cloruro de hidrógeno gaseoso. Ya sé que esto es 0, ya sé que esto es 0, entonces la entalpía de formación de esto debe ser igual a la entalpía de reacción, que equivale a menos 92.30 kilojulios por mol. Bien. Vamos a mirar benceno. C6, perdón. ¿Podré yo usar carbono en forma de grafito y oxígeno en forma de gas para formar benceno en estado benceno líquido? Benceno en estado líquido, ¿podré yo hacer esto? La respuesta es no, porque vimos que cuando hacíamos esa mezcla, perdón, me voy para atrás, cuando hacíamos esa mezcla que obteníamos, carbono y oxígeno, obtenemos dióxido de carbono. Nosotros no obtenemos benceno. Entonces, esta reacción no se puede obtener. Aquí decimos que entonces esta reacción no se puede hacer. Y al no poderse hacer, no es una forma de calcular este valor, 49.9. Existen otras formas, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Entonces, lo más importante de este tipo de cálculos de calores de formación, ¿cierto? Que es el método directo. Si se dan cuenta, digo, este es 0, este es 0. Digo, esto es 0, esto es 0, y por lo tanto, el calor de formación de esto es igual al calor de la reacción, que es menos 393.5 kilojulios. ¿Y cómo puedo decir eso? Porque primero es el método directo y segundo, es un compuesto que se sintetiza con facilidad. El dióxido de carbono, simplemente tomo grafito, lo quemo y obtengo dióxido de carbono. Pero no puedo tomar grafito y quemarlo y obtener benceno.
o tomar el grafito y quemarlo y obtener azúcar. Bien, eso no sucede. Entonces, como no es una síntesis fácil, síntesis es formación, como no tenemos una síntesis fácil de los otros compuestos, este método directo no sirve. Y tenemos que usar otros métodos para calcularlos, que vamos a verlos en la siguiente clase. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ya, perfecto. Si me preguntas, entonces